la captura de pantalla. Sí, un minuto, chicos. A ver. 1, 2, 3, 4, ya. Chicos. Bien, jóvenes. Ya. Ya tomé la captura de pantalla. Jonathan, ¿cómo estás? Jorge Luis, Claudia, ¿cómo están? Bien. Vamos a empezar con esta clase que es bastante importante porque justamente esta clase nos permite a nosotros poder entender los conceptos narrativos que luego se van a utilizar para poder analizar tanto el mundo de Sancho Ajeno como la ciudad de los perros, ¿no? Esto de los conceptos es muy importante también porque no sé si ustedes, pero si tienen un hábito lector también les va a permitir poder comprender mejor, ¿no? Cuáles son las técnicas de ficción que se utilizan pues justamente para poder hacer una novela, ¿no? O un cuento, ¿no? También les va a permitir a ustedes de repente en un futuro poder leer, ¿no? De mejor manera todos estos aspectos, ¿no? Todo esto, un cuento, ¿no? A veces algunos estudiantes me preguntaban, ¿no? ¿Cómo podían tener una lectura menos, menos ingenua, a veces me decían, ¿no? Eh, pero bueno, aquí algunas pautas para que ustedes puedan leer y de repente diferenciar ciertos aspectos, ¿no? De la narrativa, ¿no? Bien, como les decía, ¿no? Desde el principio del ciclo les mencioné que deberían estar leyendo ya El mundo Sancho Ajeno, ¿no? Miren, ya estamos en la semana 9 y ustedes han comenzado a leer desde la primera semana. No sé, pues imagínense 50, 20 páginas por día, ¿no? 10 páginas por día ya estuviera terminando una de las novelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente ya estarían en la segunda novela, ¿no? Están en la página 200, Jonathan. 250. ¿De cuál? ¿Del Mundo Sancho Ajeno? ¿Y qué edición tienes? Porque depende de las ediciones, ¿no? Hay edición normalmente de tener 500 páginas en promedio, ¿no? O 400 tal vez, ¿no? Ya no te falta mucho, estás en la mitad. De 400, ¿no? Ya no te falta mucho, estás en la mitad. Está bien. Claro, el resto, por favor, bueno, es importante porque ya saben que en el examen 3 ¿no? Va a venir ello, así como en el 4 también, ¿no? Eh, bien, vamos a ver, por favor, todas las dudas que manejen, ¿no? O tengan, sería bueno que la hagan. Ahora, de repente nos va a faltar especificar algunos aspectos, o sea, igual se va a hacer la clase, mejor dicho, ¿no? De repente, si hay alguna duda en cuanto a algunos aspectos, las próximas clases, cuando comencemos a analizar, ahí se va a hablar un poco más, ¿no? De repente ampliar más, ¿no? Ahorita es una visión panorámica de estas técnicas. Lo digo porque nosotros salones eh, hay hago mucho hincapié a veces en uno y nosotros como que ya nos gana tanto el tiempo porque a veces no se entiende muy bien, ¿no? Hay que tener ciertas diferencias en cuanto a la estructura narrativa, ¿no? Y de repente nos explico un poco más, ¿no? Pero no se preocupen porque, como les digo, en cada clase de análisis también se va a este, ampliar esos aspectos, ¿no? Bien, vamos a empezar. eh, la literatura no es el reflejo de la sociedad. Eso siempre hay que tenerlo en claro, ¿no? En el siglo XIX se creía que la literatura reflejaba la sociedad, que reflejaba la realidad. Eso no puede ser, ¿no? Eso es algo que se ha desterrado ya desde hace muchas décadas, ¿no? Eso es más del siglo XIX, ¿no? Se pensaba que la literatura de alguna manera decía la verdad, ¿no? Cuando en realidad la literatura lo que es una ficción tanto en novela, cuento, teatro y poesía, ¿no? Ninguno de esos géneros de alguna manera presentan la verdad. Lo que hay es una representación de lo que de repente ocurrió, ¿no? Y a partir de eso, de cómo el autor ha interiorizado esos aspectos, se escribe algo que sucedió.
¿no? Es decir, aquí hay que diferenciar tres aspectos, ¿no? En primera instancia, la historia, vamos a entenderlo como la vida real, ¿no? Esta vida real, esta historia de la vida real, ¿no? Un evento cualquiera, sucedió, ¿no? Tiene sus personajes, ¿no? O sea, hay personajes que desarrollan este evento, hay acciones que se desarrollan, se da dentro de un determinado tiempo, ¿no? Y por supuesto en un espacio determinado, ¿no? Es decir, es lo que de alguna manera conseguimos como el hecho histórico, ¿no? La parte histórica de este aspecto, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que se concibe, ¿no? La historia, en esta parte es la historia como la vida real, ¿no? Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Troya, ¿no? Si alguna vez existió la guerra de Troya, porque ustedes saben que hasta el día de hoy no hay ninguna prueba arqueológica que diga que la guerra de Troya existió, ¿no? Ni siquiera hay una prueba arqueológica de que la Troya homérica, ¿no? haya existido. Profesor, ¿y Schliemann descubrió Troya? No, no descubrió la ciudad troyana de la Ilíada y la Odisea. Lo que él descubrió fue una ciudad de Troya, si mal no recuerdo, 1000 años después más o menos datado como en el 1500 antes de Cristo, ¿no? Y la guerra de Troya creo que se dio en el año, supuestamente en el año 1300 antes de Cristo, ¿no? Entonces no es, profesor, pero ¿qué son 200 años? ¿Así? O sea, ¿me vas a decir que el Perú actual es igual del Perú de 1700 o 1800? Por supuesto que no es igual, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan un poco claro ello, ¿no? Este, bueno, si alguna vez sucedió la guerra de Troya, eso sería el evento histórico, por decirlo, ¿no? Es el hecho que sucedió en cuanto a la lucha entre los troyanos y los griegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la manera en que se interioriza ese evento y se narra, ¿no? Es decir, el narrador, ¿no? Percibe todo lo que ha sucedido y de alguna manera comienza a narrar lo sucedido, ¿no? A su manera, de un estilo, ¿no? De alguna manera, y ese proceso de asimilación de lo que ocurrió se llama narración. La narración es el proceso en el cual se narra, ¿no? Los acontecimientos de un evento histórico, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y el producto de esa narración se conoce como relato, ¿no? Es decir, la literatura propiamente dicha, ¿no? En cambio, la narración es el proceso y la historia es lo que sucedió supuestamente, ¿no? Entonces, así sería más o menos la idea, ¿no? Y eso, si ponemos realmente en un orden, ¿no? O sea, cómo son las cosas, al parecer, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Al parecer sucedió una guerra en algún momento determinado, ¿no? Sucedió una guerra, ¿no? Este, no sabemos cómo, ¿no? Al parecer sucedió en el 1300 antes de Cristo, y hubo un poeta, o varios, porque tampoco se sabe eso, que cantó todo eso. Eso vendría a ser la narración. La guerra, la historia, la narración, el canto es la narración, y el producto de ello es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es decir, la cuestión metafórica, ¿no? Los dioses mitológicos, ¿no? Y todo lo que estructura Homero, ¿no? En la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Se parece a lo que ocurrió en la guerra? No lo sabemos, no hay ningún resto arqueológico que pruebe de que lo que sucedió en la Ilíada y la Odisea hayan existido, que haya sucedido en algún momento, ¿no? Eso sería la diferencia entre historia, narración y relato, ¿no? Es decir, como se dan cuenta, la literatura jamás es la representación de la historia, ¿no? Incluso, ¿no? Se menciona, por ejemplo, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y la literatura realista? Lo que pasa es que el realismo también hace lo mismo, ¿no? O sea, el realismo construye una realidad, ¿no? Que tiene muchos rasgos parecidos a la realidad, pero no es lo que tú vives. Se parece, sí, a lo que nosotros vivimos porque es cercano en realidad, ¿no? ¿Por qué crees que en el tiempo de Aristóteles, Sócrates y Platón, por ejemplo, para ellos, ¿no? Para ellos, la Ilíada y la Odisea les parecía un hecho que realmente sí había sucedido, porque lo que contaban ahí se parecía mucho a su sociedad, ¿no? Es decir, creían en los dioses mitológicos, ¿no? Habían varios,
civilización, existía Troya, ¿no? O sea, no la Troya homérica, sino otra, ¿no? Entonces era cercano y por eso ellos creían que esto era de verdad. ¿Se parecía a su realidad que ellos vivían? Sí, de navegantes, ¿no? Y reyes, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre ahora, ¿no? Con la literatura realista, que toma muchas de las acciones o sea, cotidianidad que nosotros tenemos para configurar su realidad. No obstante, eso no quiere decir de que sea, pues, que lo que te narran es de verdad, ¿no? Ejemplos. Eh, Madame Bovary, por ejemplo, este, Gustave Flaubert, ¿no? Dice que él concibió Madame Bovary cuando un día estaba leyendo en un periódico la noticia de una mujer que se había suicidado, ¿no? Y que había por deudas y que había tenido unos amantes, creo, algo así, ¿no? Eso nomás leyó, eran unas 5 líneas en un periódico. Le pareció extraño el caso, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1850, por ahí, ¿no? Entonces le pareció muy extraño el caso radicalismo, ¿no? Y entonces él a partir de eso se imaginó, tomó esa referencia y comenzó a construir qué realmente llevó a esa mujer a realizar esos actos, ¿no? Ojo, pero la mujer de la noticia tampoco se llama Emma Bovary, ¿no? Tiene otros nombres, etcétera, ¿no? Entonces comenzó a construir toda la novela, las 500 páginas, ¿no? En relación a lo que de alguna manera leyó en algunas noticias, ¿no? Recuerden que el Caballero Carmelo, por ejemplo, Valdelomar, él escribe en Italia, el Caballero Carmelo, cuando era embajador del Perú en Italia, y dice que recuerda algo de su infancia, un gallo de pelea, ¿no? Toma algo de la referencia, pero él lo interiorizó de tal manera y construye el cuento. Lo que sucede, ¿se parece a la vida de Valdelomar? No, no lo sabemos, no sabemos si ocurrió tal cual las cosas. Él recordaba la idea, el recuerdo de un gallo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, es siempre la historia es muy distinta a la literatura. La historia es lo que sucedió, la narración es el proceso en cómo el narrador interioriza los eventos sucedidos y se narran, y el producto de esa narración es el relato. ¿Sí? Así más o menos. Incluso, ¿no? Si ponemos otro ejemplo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Por cultura general, ¿no? De que la guerra de Troya acabó cuando ingresó el caballo de Troya, ¿no? Ese es de alguna manera el mito, ¿no? Durante el siglo XIX mucha gente creyó realmente, hubo millonarios, ¿no? Que invirtieron todo su dinero tratando de encontrar el caballo de Troya, el arca de Noé, la cruz de Cristo y otras cosas más, ¿no? Eh, Nunca encontraron nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ellos pensaban que realmente, propio del siglo XIX, creían que la Ilíada y la Odisea realmente habían sucedido esas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, en el caso del caballo de Troya, una de las hipótesis nuevas, ¿no? De ello, es que en realidad el caballo de Troya, o sea, si sucedió el evento, el caballo de Troya nunca sucedió. Es una metáfora. Es una metáfora de un gran terremoto que destruyó las paredes troyanas y con eso los griegos entraron, ¿no? Profesor, ¿y cómo, por qué? O sea, ¿cómo, por qué, dónde se sabe eso, no? Lo que pasa es que se basan en el mito. En el mito, ustedes saben que Poseidón era dios del mar, ¿no? En la mitología se sabe que Poseidón cada cierto tiempo le gustaba salir a pasear en sus caballos y los caballos que llevaban su carruaje, ¿no? Y él estaba encima del carruaje. Homero incluso a veces canta en la Ilíada que el dios Poseidón sale con sus caballos, ¿no? ¿No? Y hace temblar la tierra, ¿no? Cuando Poseidón subía en su carruaje y era tirado por los caballos, dice que temblaba la tierra, ¿no? Ustedes saben que los terremotos, casi el 95% se gestan primero en el mar, ¿no? Las ondas expansivas hacen de que se sienta en la tierra, pero casi todos siempre se originan en el mar, ¿no? Entonces, se piensa que en realidad el caballo de Troya es la gran metáfora del terremoto. Incluso cuando, no sé si ustedes saben, pero cuando querían meter al caballo de Troya, los troyanos no quisieron, incluso salió un brujo
hechicero, ¿no? Calcas, no, perdón, Laocoonte, y les advierte a los troyanos que no metan al caballo de Troya. Y Poseidón interviene, manda una serpiente marina, ¿no? Y se lo lleva a Laocoonte, ¿no? Y por eso los troyanos dijeron, ah, como el dios Poseidón está de acuerdo a que se ingrese el caballo, entonces lo metieron. ¿No? Ese es, por ejemplo, ¿no? Esa es la gran metáfora, ¿no? Si hubo un terremoto y con eso ingresaron los griegos, como se narra es muy distinto y el producto es la metáfora del caballo de Troya. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo claro? Bien, ahora vamos a pasar a la segunda figura del autor real y el narrador. Eh, el autor real nunca jamás es el narrador. Profesor, pero ¿cómo es eso? O sea, no entiendo que Vargas Llosa no te narra sus novelas. No. El autor real es la persona de carne y hueso. Es la persona que firma el libro. Ustedes han visto en la solapa de un libro, ahí está su nombre, ¿no? Vargas Llosa, Ciro Alegría, José María Arguedas, ¿no? Abraham Valdelomar, ¿no? Etcétera. Es la persona que firma el libro. Pero quien te cuenta nunca es el narrador, nunca es el autor. ¿No? El narrador es una especie de máscara, una especie de careta que se ponen los autores para narrar los eventos, ¿no? Incluso de repente ustedes me habrán escuchado por ahí, ¿no? Cuando yo digo el narrador de Dostoyevsky. Yo no digo jamás, por ejemplo, Dostoyevsky supo leer el pensamiento de Raskolnikov. Nunca digo eso, siempre digo el narrador. A lo máximo digo el narrador de Dostoyevsky. ¿No? Porque yo no puedo confundir que el autor es el narrador, porque el narrador es una especie de impostación, es una especie de máscara que se ponen los autores, ¿no? Para que ustedes me entiendan más fácil, ¿no? Ustedes cuando escuchan a un cantante como canta, así con su voz, ¿ustedes creen que así habla realmente el cantante? Imagínate un tenor lírico, ¿tú crees que así habla siempre? A ver, los leo, chicos. Exacto, hablan normal. Es lo mismo que el narrador. El narrador es una impostación, es una máscara del autor real. Nunca es el narrador el autor real. Otros ejemplos. Si ustedes tuvieran la idea de que el autor real es el narrador, ¿no? Entonces yo les diría, por ejemplo, en El Caballero Carmelo, a ver, chicos, ¿quién narra el cuento? A ver, los leo. ¿Quién narra el cuento? Sí, lo dije hace la clase anterior, o dos clases, creo. A ver, chicos, ¿quién narra el cuento? Abraham Valdelomar. A ver, el hermano menor. El niño narrador, correcto. Uno de los niños. El niño narrador, correcto. Si ustedes creyeran de que Valdelomar es quien narra El Caballero Carmelo, pero ojo, recuerden que el cuento está narrado bajo la óptica de un niño. Entonces, si ustedes confunden esos planos, como por ahí Jorge Luis me mencionó Abraham Valdelomar, entonces tú me estarías diciendo de que quien narra ello es el Valdelomar niño. O sea, quien narra es un niño, ¿no? Entonces tú me estás diciendo que Valdelomar fue un niño cuando escribió ese cuento. Profe, si fuera una autobiografía, ¿seguiría viendo una diferencia entre el autor real y el narrador? Sí, ahorita menciono ahí, ¿no? A ver, si ustedes creyeran eso de que el autor es el narrador, entonces ustedes conciben de que Valdelomar niño escribió ese cuento fabuloso. O sea, ¿ustedes creen que un niño de 6 años escribió El Caballero Carmelo? O sea, sí, sinceramente, ¿eh? O sea, ¿ustedes creen que un niño así, con todo el lenguaje modernista, preciosista, ¿no? Escribió ese cuento a los 6 años?
6, 8 años más o menos que tiene el niño narrador. Pudo haber sido una vivencia que cuando ya fue adulto decidió narrar la historia. Claro, pero, o sea, a lo que voy, o sea, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? No estoy diciendo quién narra, ¿quién escribe? ¿El Valdelomar adulto o el Valdelomar niño? Adulto, correcto, pues. Pero ¿qué es lo que hace el Valdelomar adulto? Se pone una careta de niño y comienza a narrarte la historia. Exacto, ¿no? Otra, hay una novela, por ejemplo, que no sé si ustedes habrán escuchado, que se llama Memorias de Adriano. Memorias de Adriano es de la escritora Margarita Cernar, ¿no? Esa novela narra las memorias del emperador Adriano y está en primera persona. Es decir, quien te narra sus memorias es el emperador Adriano. Si tú confundes autor real con texto, con narrador, entonces tú me dirías que el narrador, entonces que Margarito Cernar es Adriano, o sea que se ha reencarnado el emperador en Margarito Cernar y ya comienza a narrar. Porque si seguimos la idea que tú manejas, no sé quién me puso ahí, Sebastián, por ejemplo, de Tavero Carmelo, que fue una vivencia, ya, entonces que Margarito Cernar en un momento tuvo una vivencia de que se creía Adriano, algo así. Digo, ¿no? Si vamos por esa idea, ¿no? O sea, en algún momento Margarillo Cernar fue Adriano, o sea, tuvo su recuerdo de cuando fue Adriano. Primero quiero poner en claro eso, o sea, lo que voy es que el autor jamás es el narrador. Incluso hay narradores que impostan la voz y son mujeres las que escriben, ¿no? Son mujeres las que escriben, igual como mujeres que impostan la voz de hombre. Claro, el Mein Kampf, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, tú ahí notas pues a alguien, pues, ¿no? Que no parece alguien que la verdadera persona es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que autor real y narrador jamás, nunca se puede confundir esos aspectos. Siempre son personas distintas, ¿no? Es decir, el autor real es la persona que firma, pero que no interviene en la novela, y más bien este autor se pone una careta, una máscara, y él es el que te comienza a narrar, ¿no? Él es el que te comienza a narrar toda esa parte o sea, toda la novela, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en claro. ¿Sí? Tanto el autor real como el narrador son personas distintas en esos aspectos. ¿Sí? En cuanto a lo que ustedes me preguntan de autobiografía y todo ese tipo de cosas, ¿no? En primer lugar, ¿ustedes creen en las biografías, sinceramente? O sea, las biografías o autobiografías siempre es lo que la persona quiere contarte. O sea, ¿tú crees que lo que te está contando es de verdad? Yo no le creo a ninguno, ¿eh? Porque desde que vamos desde la teoría literaria, siempre uno escribe lo que le conviene. Incluso hay casos, incluso ahorita ha habido ahorita una trifulca ahí entre los escritores porque ha habido o sea, una persona que ha escrito unas memorias, ¿no? Memorias, novelado, ¿no? Pero memorias, pero las personas están vivas y las personas le han salido a reclamar que por qué lo ha dibujado así. Porque la persona dice, yo he escrito mis memorias, pero y como presentas tales personas que están vivas, le han reclamado, oye, pero yo no soy así, ¿por qué me dibujas así? Entonces, bajo ese criterio, incluso ha habido casos que las personas han escrito desde un punto de vista y otra persona ha escrito su memoria y nunca coinciden. Entonces, bajo esa lógica, Sebastián, no sé quién más me preguntó, ¿ustedes creen en las memorias? Yo no les creo. Me parece que todo es ficción porque al final siempre es... Aparte que en la teoría literaria se sabe que los recuerdos, incluso psicológicamente, los recuerdos jamás son lo que hemos vivido. Lo que tú recuerdas nunca es lo que realmente sucedió. Por algo muy sencillo y neurológico, ¿no? El cerebro siempre guarda los mejores recuerdos y le quita todo lo malo. Profesor, pero tengo un mal recuerdo de ello. Claro, se va al otro extremo, pues lo pone de manera negativa y le quita todo lo bueno. Entonces, unas memorias, una autobiografía es ficción también.
¿no? Ninguna persona narra, por ejemplo, el Vargas Llosa que narra sus memorias en El pez en el agua, ¿tú puedes creer realmente todo lo que te dice ahí? Yo no le creo. O sea, hay cosas que él tiene una versión y yo veo, porque él menciona muchas personas que están vivas todavía. Yo veo a esas personas y yo digo que realmente será así como él, porque los pinta como un demonio, pues, ¿no? Pero son personas conocidas que salen en la televisión, incluso yo, pero no parece. O sea, es un abuelito chocho, ¿no? O sea, siempre es la versión de las personas. Y como hay una versión, está parcializado. Y como está parcializado, ya es ficcional, pues. Así sea biografía, así sea memorias. Bryce tiene 3 libros de memorias. Él está narrando lo que él recuerda, lo que él de alguna manera cree, ¿no? O sea, que así fue, ¿no? Recuerden que tanto la Ilíada como la Odisea fue cantado por Homero o por varios poetas, ¿no? De lo que recordaban de una guerra que había sucedido hace 400 años. Entonces, ajá, exacto, ¿no? Entonces, ni las memorias, nada, o sea, ahora tú dices, yo escribo mis memorias, que yo soy diferente, sí, pues, porque yo estoy poniéndome en una manera como un escritor y me comienzo a narrar, de repente estoy narrando este evento, ah, no, mejor no, porque de repente su familia, esta persona se puede amarrar, mejor lo borro, ¿no? O de repente le tengo cólera a una persona, ah, entonces boto todo mi bilis ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿es verdad lo que estoy contando? Por supuesto que no, pues, por más biografía que sean, todos esos géneros que hay de biografía jamás van a ser lo que pasó en verdad. Siempre son cosas distintas, ¿no? Y esa cuestión de las mujeres que impostaban voz de hombre, eso sucedía en el siglo XIX. En el mundo, las mujeres como que no tenían derecho a leer novelas, ¿no? Y peor, no publicar novelas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? A veces firmaban con los seudónimos de sus esposos, ¿no? Y como escribían en narrador hombre, ¿no? La firma de sus esposos no había ningún problema. Incluso hay una escritora que se hizo llamar George Sand, ¿no? Que si te lo traduces es Jorge Sand, ¿no? Porque no era permitido, pues, en ese momento. Incluso Jane Austen, ¿no? Bastante conocida, en Orgullo y Prejuicio, también tiene voz de hombre, por ejemplo, ¿no? Y eso no es de esa época. Miren, la década pasada, yo no he leído ningún libro, pero más o menos por lo que sé, ¿no? La escritora J.K. Rowling, ¿no? Ella, por ejemplo, a ver, ustedes que han leído, de repente han leído algunos, no lo sé, ¿qué narrador tiene, por ejemplo? Si es que alguien ha leído las novelas. Creo que es de hombres, creo, me parece, voz de hombre, ¿no? Y ella firmaba con sus iniciales porque decía que algo así como en el circuito literario, no admitían que una mujer escribiera tales historias. Y durante muchos años pensaban que J.K. Rowling era un hombre. No quería delatar su nombre, por eso se puso solo las iniciales, nada más, ¿no? Cuando después ya saltó a la fama, ¿no? Ya supieron que era mujer, era como que no lo podían creer. Eso, ¿no? Entonces, autor real jamás es el narrador. Y eso siempre tienen que tenerlo muy en claro, ¿sí? Profesor, pero Vargas Llosa en La Ciudad de los Perros narra su vida. ¿Así? ¿Dónde narra su vida? Profesor, pero el poeta Alberto Fernández es Vargas Llosa. ¿Así? Bueno, te cuento que, por ejemplo, si tú le crees a Vargas Llosa su vida, que él cuenta siempre en entrevistas, ¿no? Y en El pez en el agua, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, todo lo que él cuenta de su vida no está en el poeta, ojo, ¿ah? Se parece más a la vida del esclavo. Sí, cuando el esclavo conoce a su padre, que pensaba que su padre estaba muerto y luego lo conoce, ¿no? Y vive un infierno y va al colegio, ese más se parece a la vida de Vargas Llosa. Y en cambio, la vida del poeta no tiene nada de Vargas Llosa. Y todo el mundo cree que el poeta Alberto Fernández es el alter ego de Vargas Llosa. Profesor, pero yo creo en lo que muestra en el colegio, ¿no? Tú tienes una imagen del colegio. Claro, si logra hacer eso, es que ha logrado engañarte, pues, ¿no? Que el colegio es así. Yo nunca he entrado al colegio, pero me imagino, ¿no? Y de repente alguna vez entro y no es así, ¿no? O sea, esa es la ficción, ¿no? Cervantes decía que una novela es una mentira verdadera. Es decir, que si logra engañarte al creer que todo lo que te cuenta es verdad, es que es una gran mentira, ¿no? Ha logrado engañarte, pues, ¿no? Y bajo este aspecto,
es que no se debe entender, por ejemplo, que el narrador es el autor. Y mucha gente confunde, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo piensa que Kafka, cuando hablan de Kafka, dicen, sí, Kafka tenía la culpabilidad, atormentado por su padre, etcétera, etcétera. ¿De quién están hablando? ¿De Kafka o de los personajes de Kafka? Porque todo el mundo habla de que tuvo conflictos con su padre, ¿eh? Profesor, pero yo leí cartas a su padre. Claro, pero es ficción, pues. O sea, ahí la gente confunde la vida de los personajes de Kafka. El narrador de Kafka creen que ese es Kafka. Claro, igual que Hermann Hesse, igual que Arguedas, todos creen que Arguedas fue un hombre sufrido, ¿no? Y etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo, o por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Todo el mundo dice Vallejo, el poeta del dolor humano, el sufrido, ¿no? Así te contaré que la viuda de Vallejo, Georges Philippard, y sus coetáneos decían que Vallejo era muy bromista, era muy rey, se reía mucho. Incluso la famosa foto que está así, ¿no? Él se estaba riendo un segundo antes de la foto. Hasta que se mataba de risa. Le dije, ponte serio. Se puso serio. Una vez que terminó la foto, siguió matándose de risa. Y le gustaba bromear, ¿no? Y además Georgette también mencionaba de que Vallejo era insoportable, ¿no? Tenía un carácter muy fregado, ¿no? O sea, ella es lo que menciona ella, ¿no? Su versión de ella, ¿no? ¿Se suicidó Arguedas? Sí, pues, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, el personaje, los personajes de Arguedas, no hay que confundirlo con Arguedas, ¿no? Igual que los personajes de Kafka, cuando uno dice, pero tenía cólera con su padre. ¿De quién estás hablando? ¿De Kafka o estás hablando de los personajes de Kafka? Hay que tener cuidado, ¿ah? O sea, por eso les digo, autor real y narrador son cosas muy diferentes. Bien, el autor real, en este caso, no nos interesa, ¿sí? El autor real, olvídense, no nos interesa. Quien nos interesa es el narrador, porque él está dentro de la historia, ¿sí? Dentro de la historia. En la historia, ¿no? Ahora entendamos historia como trama, la trama de la historia, ¿no? La trama, el argumento de la novela, el cuento, ¿no? Dentro de esta trama, argumento, ¿no? Existen dos tipos de narradores, ¿no? El narrador que está fuera de la historia trama, ¿no? Es decir, el que no participa de las acciones, y el narrador que está dentro de la trama historia, es decir, el narrador que participa de las acciones, ¿no? Vamos primero por el narrador que está dentro de la historia, el que sí participa de las acciones, ¿no? En el narrador que está dentro de la historia se conoce como narrador personaje. A la vez, este narrador personaje se divide en dos. El narrador personaje se divide en el narrador personaje protagonista. El protagonista es aquella persona que con sus acciones desenvuelve toda la novela, todo el cuento. Sus acciones son las que llevan ello. Profesor, ¿existe un solo narrador protagonista? No. Muchos alumnos creen que cuando uno habla de protagonista quiere decir que solo hay un protagonista. Bueno, te contaré que hay novelas donde hay hasta 50 protagonistas, ¿sabes? Entonces siempre hay que tener cuidado. Profesor, por si ustedes no quieren leer la ciudad de los perros o no quieren leer El mundo Sancho ajeno, y de repente porque piensas que Rosendo Maki es el protagonista o Benito Castro, te contaré que hay más narradores protagonistas, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Así que no te confíes, ¿ah? Y eso no te cuentan en los resúmenes, ¿no? Por si no quieres leer la novela y estás leyendo de Wikipedia o tu profesor de academia que te hizo un gran resumen, te diré que hay más narradores protagonistas, ¿ah? Así que no te confíes, lean las novelas, chicos, ¿ya? Lean las novelas. El narrador protagonista es el que te cuenta su vida o él es de alguna manera el que está siendo partícipe de todas las acciones, ¿no? Lazarillo de Tormes, yo, Lázaro de Tormes, te voy a contar mi vida, ¿no? Con mis amos, etcétera, ¿no? Mi nombre es Guzmán del Farachi, ¿no? Y te voy a contar mi vida, ¿no? Él es el que con sus acciones desenvuelve toda la trama novelesca. Pero también está el narrador testigo. El narrador testigo no es el protagonista, pero el narrador testigo narra la vida del protagonista o de los protagonistas, ¿no? Este narrador testigo sí participa en las acciones del narrador protagonista, ¿no? Es decir, de repente ha convivido, de repente ha intervenido en algunas acciones, ¿no? De repente ha sido partícipe de algunos eventos,
del narrador protagonista. La diferencia es que el narrador testigo no te cuenta su vida, ¿no? Pero sí participa porque se encarga más de narrarte la vida de otras personas, ¿no? De repente narra algo de él, pero en realidad más narra del protagonista, ¿no? Ejemplo, Drácula. Drácula es el narrador, o sea, la novela tiene narradores testigos, porque creo que yo les mencioné en clase que Drácula nunca habla en la novela. Profesor, ¿cómo es así? Sí, Drácula nunca aparece. Profesor, pero la novela se llama Drácula. Sí, pero nunca aparece. Todos hablan de Drácula. Todos dicen que lo han visto. Todos dicen que han hablado con él. Y cuando hablan, Jonathan Harker, por ejemplo, es el que va al castillo de Drácula y conoce a Drácula. Él escribe cartas a su prometida Mina y le dice, estoy aquí en el castillo de un conde llamado Drácula, ¿no? El conde Drácula, ¿no? Me dice esto y lo otro, ¿no? Y cuando yo me presenté, él me decía esto. Y es ahí donde entran los diálogos de Drácula. Pero Drácula que se presente solo, o sea, que se presente como narrador protagonista y comienza a narrar su vida, nunca lo hace. ¿Eh? Después, cuando Drácula va a Londres y conoce a Mina Rowe, Mina, la prometida de Jonathan Harker, escribe en su diario, ¿no? Escribe en su diario cómo ha conocido a este conde, ¿no? Y también, ¿no? Inserta diálogos, ¿no? Etcétera, pero es ella la que está presentando a Drácula. ¿No? O, por ejemplo, ¿no? Frankenstein, la criatura. Usted sabe que Víctor Frankenstein era el científico que roba retazos de cadáveres, los cose, ¿no? Y le pone electricidad y revive la criatura, ¿no? Te contaré que la criatura no habla durante muy buena parte de la novela, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre ello? Y el protagonista es la criatura. Y es que Víctor Frankenstein es el que narra lo que está sucediendo con la criatura. Él está narrando, ¿no? Cómo hizo la criatura, cómo él se está levantando, cómo está aprendiendo a caminar, a hablar, ¿no? Y se escapa, etcétera. Todo lo escribe Víctor Frankenstein, es el narrador testigo que está narrando la vida del protagonista, la criatura, por ejemplo. ¿No? Carlos, profesor, en el caso de Pedro Páramo, ¿sería protagonista o testigo por los múltiples narradores que hay? Eso depende. Recuerden que en una novela no hay un solo narrador. O sea, depende del fragmento, ¿no? O sea, porque recuerde que Pedro Páramo está muy fragmentado. Entonces hay momentos donde hay un narrador protagonista, como Pedro Páramo, como Juan Preciado, pero a veces, por ejemplo, cuando se encuentra con Eduviges, Juan Preciado, Eduviges le habla de su padre. Entonces, Eduviges, ¿qué es? Un narrador testigo. Pero cuando Pedro Páramo habla, Pedro Páramo es el narrador protagonista, por ejemplo, ¿no? Como el de Camerón, correcto, ¿no? O sea, el de Camerón, dependiendo, ¿eh? No, en el de Camerón sí es otra cosa. El de Camerón es otra cosa. Pero bueno, a lo que voy, ahorita voy a poner el ejemplo. El testigo interviene en las acciones, porque Eduviges en Pedro Páramo, él ha conocido a Pedro Páramo. Entonces ella narra de él, pero ella lo ha conocido, ¿no? Entonces en un momento incluso menciona así, y a mí me dijo esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo. En cambio, el narrador que está fuera de la trama y la historia, hay dos tipos de narradores. Primero, el narrador objetivo. El narrador objetivo es aquel que, como si fuera un acompañante, o como me dijeron los alumnos, como un fantasma, como si fuera una cámara que enfoca todo lo que hacen las personas, pero nunca interviene en las acciones. Simplemente describe las acciones que ve, pero nunca interviene. Él nunca es partícipe de las acciones, simplemente es una cámara que ve todo lo que está ocurriendo. Acompaña a todos los protagonistas o personajes secundarios, todo ello, pero él nunca interviene, él nunca dialoga con las personas, nunca conoce a las personas, nunca interviene, simplemente narra lo que está observando, nada más. En ese caso, por ejemplo, ahí sería el de Camerón, por ejemplo, ¿no? En el de Camerón, recuerden que cuando están en las jornadas, las personas están contando historias. Y a estas personas que te cuentan historias vendrían a ser, vamos a decirlo así, por momentos narradores objetivos, ¿no? Porque ellos comienzan a narrar una historia, ¿no? Y ellos no están interviniendo en la historia, porque están contando historias antiguas, por ejemplo, ¿no? Ese sería un narrador objetivo, ¿no? Por ejemplo, escuchen esto, ¿no? Cuando en un momento
Alberto, el poeta, sale del colegio y se va hacia el centro de Lima, hacia Plaza Manco Cápac. El narrador dice así, ¿no? Y salió del colegio, pero antes de dirigirse a su casa, fue hacia la esquina de tal avenida, ¿no? Y subió al tranvía. Ese tranvía lo comenzó a llevar por toda la ciudad de Lima hasta que bajó en Paseo Colón. Paseo Colón cruzó y estaba en Grao y comenzó a subir y se dirigió hacia Plaza Manco Cápac, ¿no? El día estaba soleado, ¿no? Tanto que marcaba la sombra de los árboles, tanto que marcaba la sombra de los árboles como si fueran arañas en el piso. Vio la estatua y vio la mano derecha que indicaba hacia el lugar donde tenía que ir, ¿no? El jirón Huatica, donde estaba la pies dorado, ¿no? O sea, si te das cuenta, solo está narrando nada más, ¿no? Él no interviene, él no le dice, oye, Alberto, por aquí no es por el otro lado, ¿no? En cambio, el narrador omnisciente está lejano también, está mucho más lejos de todas las acciones, pero ese narrador omnisciente, a diferencia del objetivo, que acompaña todo, pero nunca interviene en las acciones, ojo, el narrador objetivo no interviene en las acciones, ¿sí? Ni en el pensamiento, ni nada. El narrador omnisciente tampoco interviene en las acciones, ¿sí? Tampoco interviene en las acciones, pero sí interviene al hablar, o sea, al hablar consigo mismo, te habla a ti como lector. O sea, el narrador omnisciente sabe lo que piensan sus personajes, sabe cómo termina la novela, reflexiona sobre las cosas, porque este narrador es como un narrador Dios, es un narrador que ha creado su mundo y por eso sabe lo que piensan sus personajes. Ejemplo, cuando Jean Valjean, luego de salir de 19 años de estar preso por haber robado un pan, él llega hacia la casa del sacerdote Bienvenu, ¿no? Y el sacerdote lo hace entrar, ¿no? Le da de comer, ¿no? Llega la noche y le dice que se queda a dormir, ¿no? Jean Valjean se levanta en la medianoche y el narrador está así, ¿no? Y de pronto se fueron a dormir y a las 2 horas se despertó Jean Valjean. Salió por la cocina, hasta ahí parece objetivo. Salió por la cocina, ¿no? Y se encontró con los candelabros de plata. Agarró una bolsa y comenzó a meter los candelabros de plata, ¿no? Y el narrador dice, ¿por qué piensas eso, Jean Valjean? Y Jean Valjean no ha hablado nada. Dice, ¿por qué piensas eso, Jean Valjean? ¿Por qué te quieres vengar de la sociedad? Si el sacerdote te está dando una nueva oportunidad, no deberías robarlo. Hay un conflicto en tu mente por ello. Tienes que regenerarte. ¿Y en qué momento habló Jean Valjean? Quiere decir que el narrador sabe lo que está pensando Jean Valjean, porque el narrador lo ha creado, sabe lo que es, ¿no? Y en un momento le dice incluso, no hagas esto, Jean Valjean. Si tú haces lo otro, vas a ser redimido. Así, al final, cuando tú mueras, ¿no? Tu hija Cosette te va a recordar de tal manera. O sea, ya sabe que va a morir ya. Eso es lo más gracioso. Ya sabe que va a morir Jean Valjean, ¿no? Entonces, el narrador sabe todo eso, ¿no? Además, también interviene con sus opiniones. Por ejemplo, cuando Jean Valjean conoce a Fontine, ¿no? Fontine se dedicó a la prostitución, ¿no? Y Jean Valjean la saca de esa vida. Y cuando una vez que la saca de esa vida, el narrador dice, así literalmente, luego de ver esta escena, ¿no? Voy a opinar, ¿no? La prostitución no se origina por tal, ¿no? Tal capitalismo, etcétera, 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 ¿no? Después de 30 páginas, después de haber opinado el narrador, dice, volvamos a nuestra historia, ¿no? Y continúa. Ese es un narrador omnisciente. El narrador que todo lo ve, todo lo sabe, opina, pero ojo, el narrador omnisciente no está interviniendo en la vida de los personajes. Ojo, él como que da carta libre para él opinar. Opina, ¿no? Y sabe lo que piensa el personaje, ¿no? Pero él no está en las acciones en ningún momento. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, jóvenes. Digamos entonces. Ahora, el tiempo. Hay dos tipos de tiempo. El tiempo de la historia, de la vida real, ¿no? Ustedes saben, es la vida que nosotros vivimos, es cronológico, días, meses, años, ¿no? Es una etapa de la vida, ¿no? Tal cual como nosotros vivimos, ¿no? Porque tú naces y luego creces, ¿no? Y estudias, ¿no? No, primero tú no creces y luego naces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso sí se puede hacer dentro del tiempo del relato, porque recuerden que el relato es ficción. El tiempo de la historia, de la vida real,
nunca coincide con el tiempo del relato. Por ejemplo, si existió la guerra de Troya, esta guerra dicen que duró 10 años. Y lo que se te cuenta en la Ilíada y en la Odisea, no se te narra todo. En la Ilíada se te narran los 51 últimos días. Y en la Odisea se narra un fragmento nada más de la guerra de Troya, cuando el caballo entra a la ciudad troyana. Entonces, lo que te cuenta, el tiempo que duró realmente en el relato nunca es ese tiempo. Ahora, dentro de este tiempo ficcional hay dos tipos de tiempo, ¿no? El orden natural y el orden artificial. ¿Qué quiere decir esto? Es orden natural cuando el narrador te presenta imitando la vida, ¿no? O sea, te cuenta de manera cronológica, ¿no? Es decir, como Madame Bovary, ¿no? Charles Bovary de niño, luego crece, entra a la universidad, conoce a la primera Madame Bovary, se casa, enviuda, luego conoce a la segunda Madame Bovary, Emma Bovary, la más conocida, ¿no? Y ella lo engaña con sus dos amantes, se suicida y de luego Charles muere. ¿Está cronológico? Sí, está cronológico. Ese es orden natural. Pero también pudo haberlo contado de otra manera, como ocurre con Crónica de una muerte anunciada, ¿no? La novela empieza cuando lo han matado a Santiago Nazar cuando ha entrado a su casa y lo han acuchillado. Los dos hermanos de Ángela Vicario. ¿Cómo termina la novela? Cuando está abriendo la puerta para que lo maten. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ese es el orden artificial en cómo se presenta, desordenado, por decirlo, ¿no? En cambio, el otro está presentado de manera cronológica. Pero ambos pertenecen a la ficción del tiempo, es decir, y ese tiempo nunca va a ser igual que el tiempo de la historia, de la vida real, ¿no? Bien, vamos a ir terminando. Los personajes. Encontramos tres tipos de personajes según su relevancia. Por favor, tienen que aprender bien esto, porque esto es importante. Según el grado de relevancia, encontramos al personaje principal. El personaje principal es aquella persona en la cual la trama se engarza a él. Lo importante del principal es que con sus acciones desenvuelve, abre la novela. Es decir, como él es el protagonista, cada acción que haga abre diferentes aspectos de la novela. ¿Ustedes imaginan si Los Miserables, Jean Valjean hubiese muerto? No sé, al principio nada más. Si Jean Valjean hubiese muerto, Javert no tendría a quién perseguir. Nadie hubiese rescatado a Fantine y no hubiese rescatado a Cosette y Cosette no hubiese conocido a Marius y no hubiera novela, pues, ¿no? En La Ciudad de los Perros, si el papá de Jorge Arana, ¿no? Del Caete Arana, no hubiese regresado, él nunca hubiese entrado al colegio. Y si no hubiese entrado al colegio, nunca lo hubiesen matado, ¿no? Y si no lo hubiesen matado, Alberto Fernández no lo hubiese encarado al jaguar, pues, ¿no? Y no hubiera novela, pues, ¿no? En cambio, el personaje secundario es un complemento del personaje principal, pero sus acciones no guardan, o sea, no abren la novela, ¿no? Son complementos de ello. Pero si tú lo sacas, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún inconveniente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si lo sacas al Rulos de La Ciudad de los Perros? Si lo sacas al Rulos, no hay problema. La novela no se cae, sigue su camino. Es un personaje secundario que está en buena parte de la novela, pero no tiene mayor relevancia, ¿no? Si lo sacas, la novela igual no se altera, porque igual Cava hubiese ido a robar el examen, porque él es el que sacó el número menor, igual lo hubiesen expulsado, ¿no? Etcétera, ¿no? Los personajes incidentales son personajes episódicos, figurativos, ¿no? Es decir, muchas veces estos personajes aparecen en un momento y luego desaparecen, o a veces sirven para conectar episodios nada más, para conectar eventos, ¿no? Por ejemplo, el papá del Caete Arana es un personaje incidental, aparece al inicio, por algunas partes también de la novela, pero gracias a él, porque regresa y trata mal al esclavo, es que lo mete al colegio. Y luego desaparece y por ahí aparece nuevamente. Es decir, es un personaje incidental porque gracias a él conecta eso, ¿no? Conecta el pase del esclavo hacia el colegio Leoncio Prado, ¿no? Si no fuera por el padre, no hubiese entrado al colegio, ¿no? Pero solamente aparece ahí y luego desaparece. Son incidentales o episódicos, ¿no? Ahora, según el nivel de complejidad,
Un personaje simple, cuando este personaje presenta a nivel de perfil psicológico un solo una característica psicológica, ¿no? Por ejemplo, el borracho Marmeladov, ¿no? Por ejemplo, siempre está borracho, por ejemplo, ¿no? En cambio, es complejo cuando presenta diferentes facetas psicológicas, como ocurre con Raskolnikov. Primero es una persona que está cercano a la familia, luego roba, luego se vuelve un criminal, luego se arrepiente, luego se vuelve un superhombre, luego se arrepiente, ¿no? Es complejo por su desarrollo psicológico. El personaje, por sus transformaciones, por ejemplo, es estático cuando a nivel de conducta presenta una sola forma de vivir. Por ejemplo, el ciego, en el caso de Lazarillo de Tormes, siempre presenta una sola forma de vida, que es el ser pícaro. En cambio, el Lazarillo de Tormes es un pícaro, luego cambia su conducta y se vuelve un trabajador, ¿no? Es decir, ha sido dinámico en ese aspecto, ¿no? En el otro era complejo, pero, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. Ahora, para terminar, ¿sí? Encontramos esta cuestión de los espacios, ¿sí? La cuestión de los espacios pueden desarrollarse en diferentes aspectos, ¿no? Primero, por ejemplo, en un espacio abierto, cuando los personajes se desenvuelven en cualquier espacio, no hay límites para poder transitar, como ocurre en la Ciudad de los Perros, que se desarrolla a lo largo de la ciudad de Lima. O, por ejemplo, el Ulises de Joyce, Stephen Dedalus y Leopoldo Bloom están caminando por Dublín. En cambio, el espacio es cerrado cuando, por ejemplo, se está en un solo ambiente, ¿no? Cerrado, como es el caso de la metamorfosis que se desarrolla en el cuarto de Kafka, por ejemplo. ¿No? Está dentro de la habitación de Kafka y de alguna manera él no sale, a lo máximo sale a la casa, pero igual sigue siendo cerrado, ¿no? También las novelas pueden desarrollarse en espacios rurales, por ejemplo, como es el campo, ¿no? Como el mundo es ancho ajeno, como los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Se desarrolla en el campo, se desarrolla en el aspecto rural, ¿no? Se muestra todos esos aspectos. También puede ser espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, que la novela se desarrolla en la ciudad, como ocurre con Ulises en Dublín, o como ocurre con La Ciudad de los Perros en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esos serían los 4 espacios. ¿Se pueden combinar estos espacios? Sí, porque puede ser un ambiente cerrado dentro de una ciudad, o puede ser un ambiente abierto dentro de lo rural, o viceversa, ¿no? Bien, chicos, les paso las claves, disculpen la bulla, están aquí construyendo, ¿sí? A ver, mientras que copian, quito el sonido. A ver, chicos, me avisan, ya terminaron de copiar para sacar la diapositiva. Voy sacando la diapositiva, por favor, terminen de copiar. Y me voy despidiendo ya porque hay una bulla infernal que no deja hablar mucho. Ya nos vemos, chicos. Cuídense mucho y ya estaremos viéndonos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense.